¿Eres el más fuerte porque eres Satoru Gojo? ¿O eres Satoru Gojo porque eres el más fuerte? Cuando hablamos de Jujutsu Kaisen podemos referirnos a muchas cosas, pero también podemos hablar de poder, de las relaciones de amistad y también de cómo el sistema nos lleva a sentirnos más poderosos o menos beneficiados. Y es que no solamente se trata de admirar la animación, sino también apreciar la profundidad de los personajes que se nos están presentando dentro de la historia. Podemos observar situaciones que son ajenas a nosotros por no vivir, digamos, en un mundo con estas lógicas de que haya hechicería o magia o maldiciones, hasta donde sabemos. Pero también podemos observar situaciones muy familiares que se nos presentan en el día a día, como por ejemplo la pérdida de un amigo, la decepción, la depresión a costa de un sistema que es desigual y la presión de un poder que no es pedido. Y realmente cuando estaba viendo este anime, una de las historias o de los arcos que más me llamó la atención fue la de Gojo y Geto. Satoru Gojo y Suguro Geto fueron los hechiceros más fuertes de su generación y durante un tiempo también fueron mejores amigos. Luchaban juntos, confiaban plenamente el uno en el otro y hasta creían que podían cambiar el mundo de la hechicería en cierta medida. Gojo nació con el poder absoluto, el límite infinito y los 6 ojos, habilidades que lo convierten en un hechicero prácticamente intocable y que además le permiten manipular el espacio a su antojo. Para él, ser el más fuerte representa también una manera de proteger a los demás y también reformar el sistema desde adentro. Geto, en cambio, poseía la manipulación de maldiciones, un poder que le permitía absorber y controlar espíritus malditos, además de que también tenía una fuerte ideología. Los hechiceros existen para proteger a los humanos, incluso si eso significa sacrificarse. Pero todo cambia cuando se les asigna la misión de proteger a Riko Amanai. Esa misión cambia completamente la manera en que Geto mira al mundo. En cambio, para Gojo representa el despertar completo de su poder. Y mientras él seguía adelante, Geto se empezó a preguntar por qué los hechiceros deben morir a costa de personas que solo les temen y los desprecian. Y pues obviamente con el tiempo esa pregunta se convirtió más fácil en una convicción. Y pues a pensar de que realmente los hechiceros no eran la raíz del problema, sino los humanos. Y que solamente eliminándolos se iba a alcanzar el mundo perfecto, un mundo donde no existieran las maldiciones. Y así, dos amigos que compartían misiones y sueños terminaron en bandos diferentes. Y que cuando finalmente se enfrentan, no es una guerra de poder en sí, sino más bien una batalla de convicciones. La fuerza absoluta de Gojo contra las convicciones de Geto. Dos caminos que de cierta manera nacieron juntos, pero que estaban destinados a separarse después. Cuando me refiero a la amistad entre Gojo y Geto, me quiero también referir a la convicción de que ambos son un complemento del otro. No solamente compañeros de clase y de misiones, sino que eran dos personas que se entendían incluso sin hablar demasiado. Los dos jóvenes, poderosos y además compartían la idea de que juntos podían contra el resto del mundo. La personalidad de Geto era más bien de esas personas que uno dice que tienen los pies en la tierra, que quería proteger a los débiles y de cierta manera justificar así el sacrificio de los hechiceros. En cambio, Gojo confiaba plenamente en su fuerza y en su poder, y que en esa idea de ser más fuerte es el punto en donde puede proteger a los demás y que podía cargar con todo sin romperse. Básicamente siento que su amistad era un ancla para el otro, Geto siendo racional, sincero y cuidadoso, y Gojo en cierta manera siendo despreocupado, extrovertido y mostrando siempre su lado más fuerte. Entre ambos formaban el complemento perfecto, el dúo más fuerte. Incluso Gojo menciona que Geto fue su mejor amigo, e incluso la única persona que en algún momento llegó a considerar como su amigo. No fui yo. Fue mi mejor amigo. El único que he tenido. Y justamente este pilar es fundamental para considerar el dolor que lleva a ver su separación. Y es que no eran amigos únicamente por ser fuertes y habilidosos. Eran amigos porque se veían a sí mismos como personas en lugar de simplemente ser héroes, hechiceros o incluso armas. Piénsalo así. En medio de un mundo que te presiona a hacer algo a cualquier costo, ¿cómo no vas a apreciar a la única persona que te entiende? Y no solamente por estar en la misma posición que tú, sino porque también reconoce esa carencia que tienes por ser reconocido por el otro, no por lo que eres capaz de hacer, sino por quien realmente eres. Y acá sigue otro
tema fundamental que siento que es importante mencionar, y es la depresión. La muerte de Rico Amanai representa un quiebre en la relación de ambos, no solamente por la pérdida al encariñarse de cierta manera con Rico, sino también por la manera en que cada uno asumió esta pérdida. Gojo siguió avanzando, haciendo crecer su poder, casi aislándose emocionalmente en cierta medida. Y Geto, en cambio, se queda con una pregunta que al final pues nadie termina respondiendo. ¿Por qué seguimos haciendo esto? Y desde ahí la distancia entre ellos no es física, sino más bien una distancia emocional. Gojo nunca vio venir la caída de Geto. La amistad se rompió en silencio. Incluso por el poder que desarrolla Gojo completamente, es enviado a diferentes misiones y no logra notar o no quiere notar cómo su amigo va perdiendo su chispa, su fe en el mundo. Y ese lazo que antes los unía se empieza a romper, porque justamente es ese mismo poder el que traza una distancia entre ambos. Y es que la depresión que experimenta Geto es algo progresivo, porque empieza a sentir como que el mundo se empieza a llenar de odio, o bueno, más fácil que él empieza a odiar el mundo, y al mismo tiempo hace que lleve a ejercer su poder como una expresión de un ideal en cómo debería ser realmente el mundo. Una de las escenas más emblemáticas que tienen estos dos personajes es frente a un KFC. Es una escena sorprendentemente cotidiana para los dos hechiceros más poderosos del mundo. Pero esa escena no se siente como un enfrentamiento entre un héroe y un villano, sino que es más bien el momento en que dos amigos entienden que ya no pueden caminar juntos. Y lo más triste de todo es que muy probablemente a ninguno dejó de importarle el otro. Geto ya había cruzado esa línea, ya había tomado una decisión, y aún así Gojo no pudo enfrentarlo con odio, como si fuera un enemigo. Ni siquiera pudo matarlo a pesar de saber que su orden era hacerlo. Geto confiesa su ideología, su cansancio, su desprecio por un mundo que sentía infinitamente injusto. Y Gojo podía detenerlo ahí mismo, pero no lo hizo. Y no es porque no pudiera, es porque no quería. En ese momento, Gojo no está viendo a un enemigo, sino que está viendo a su mejor amigo. Y sabe que, aunque no comparte su camino, pues tampoco puede negarlo. Cuando finalmente se separan, queda más que claro que esa ruptura ya es irreversible. Y por eso es que me duele tanto, porque demuestra que incluso cuando todo parece perdido, el vínculo entre ellos dos no está completamente roto. Y ahora hablemos de la representación del poder en la historia de Gojo y Geto. Muy poco se habla de cómo Gojo representa todo aquello que el mundo quiere poner sobre él. Es un poder que no se ve hace miles de años. Es el heredero del poder máximo del universo. Y además, uno ve cómo deliberadamente los demás ponen expectativas sobre él. Ponen la esperanza del resto del mundo, sin pensar que él también es una persona, que también ama, también se siente triste. Y eso, pues al final es lo que lo lleva a ser tan solitario, incluso después de la muerte de Geto. Cuando las expectativas que ponen sobre nosotros no superan, tendemos a elegir el rechazo o la aceptación obligada de eso, de las responsabilidades que no necesariamente tienen que ser nuestras. Aunque claro, es muy difícil rechazar la responsabilidad de proteger el mundo cuando eres el único que puede hacerlo. Por su parte, Geto tiene el poder de comer o ingerir las maldiciones para luego utilizarlas o utilizar su poder. Y lo que me parece más interesante de esto es la simbología que hay, que incluso en el anime lo menciona el mismo Geto. Debe tragarse todas las pestes del mundo para luego ser usadas como armas. Y es que el hecho de ver que uno de los dos es intocable porque es capaz de manejar las partículas del universo, y que el otro en su contraparte también muy poderoso por el hecho de que tiene que ingerir maldiciones, tiene que ingerir todo lo malo de la humanidad, es realmente un opuesto muy interesante. Uno como la figura de un dios y el otro siendo fuerte a costa de todo lo que es rechazado. Y pues el poder no solamente se basa en los poderes que tienen ellos como individuales, también hay una representación del poder dentro de todo este funcionamiento del mundo de la hechicería, donde lo importante es sí o sí acabar con las maldiciones, incluso si eso supone aceptar misiones que no quisieras aceptar o con las que no estás de acuerdo bajo tus ideales. La confrontación que supone el hecho de que Gojo no es capaz de matar a Geto es justamente la confrontación del poder de los altos mandos, porque sabe que desafiar a los altos mandos supone un castigo
y a la vez sabe que puede aprovecharse de su poder por ser el más fuerte. Si tan solo pudiera ser tú un momento, ¿crees que el mundo de la hechicería tomaría mis fantasías más en serio? Y es que además, ¿qué hace sentir a Geto que es él quien puede decidir quién vive y quién no? En este caso, que puede vivir la humanidad o que pueden vivir los hechiceros únicamente. Realmente no hay una respuesta correcta. Es simplemente el funcionamiento de un sistema que funcione bien o mal, está dentro de este mundo y que ambos están enfrentándose a ese sistema como lo hacemos nosotros todos los días. La historia de Gojo y Geto no se trata únicamente de una tragedia o de una pelea entre el bien y el mal. Habla justamente de qué es lo que pasa cuando dos personas se enfrentan al dolor de distintas maneras. Nos habla de la amistad, del peso del poder y de cómo el dolor también puede aislarnos, incluso sabiendo que no estamos solos. Pero también nos muestra algo muy importante, que incluso cuando los caminos se separan, no desaparece todo lo que se compartió. Gojo tuvo todo el poder del mundo y aún así no dejó de reconocer en Geto a su mejor amigo. Y Geto tuvo sus propios ideales, sus convicciones y una carga que nadie supo ver con el tiempo. E incluso en su caída nunca dejó de buscar ser entendido. Y es que ahí está lo más duro. El poder no protege de la soledad. Y la amistad a veces no es suficiente para salvar a alguien que se está hundiendo. Pero escuchar, acompañar, también es una forma de resistencia. Porque el verdadero poder no siempre está en tratar de ser el más fuerte, sino en intentar comprender al otro antes de que sea demasiado tarde.